Bien, licenciado, primero que nada, muchas gracias por concedernos esta entrevista. No, gracias a ti. Saludos, no te vayas de Qatar. Ya sé. El puro mundial, Un buen estamos allá. rato. Pues mira, ahora nos vemos en México y en una etapa muy importante para el país. Sí. He platicado con muchísimas personas. Sí. Muchos me dicen, es el más preparado. Tal vez Pues el más eso popular sí. lo va a definir la encuesta. Pero la percepción es que no es el consentido de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué piensa Bueno, de esa yo idea? pienso que eso es una parte de una campaña. Si tú eres un candidato y dices, bueno, pues yo soy el consentido, soy la favorita o el favorito, pero eso es contradictorio con la encuesta. Tú lo que tienes que pensar es que te van a preguntar a ti. Te van a preguntar y tú tienes que valorar, bueno, pues, cuál es la experiencia de cada uno, qué ha hecho, qué es lo importante que ha hecho, por qué suponemos que va a hacer un buen trabajo. Yo creo que si el presidente tuviera favoritos no convocaría una encuesta. Es como contradictorio. Dentro de ese concepto, esa imagen, algunos creen de cierta manera, y perdón por a lo mejor la utilización de términos, como si Claudia Sheinbaum, como si Adán Augusto fueran a ser un poco títeres de Andrés Manuel una vez que deje su sexenio. Tampoco lo y creo. que usted sí trae su idea muy marcada de país. Tampoco creo que así sería. Nunca ha ocurrido así. Siempre el que es presidente pues, tiene sus propias ideas, ¿no? Ahora, yo soy el único que ha sido sucesor de Andrés. Fui sucesor en la Ciudad de México. Entonces ya puedes valorar en función de lo que ocurrió qué es lo que va a ser diferente. Bueno, por un lado mantuvimos la mayor parte de los programas sociales y otras obras importantes. Hubo una continuidad en seguridad, hubo continuidad también. Y agregamos otras iniciativas, Ecobici, cerrar la Avenida Reforma, hicimos Peatonal Madero, recuperamos muchísimas calles de centro histórico a una escala muy grande, muchos conciertos, las pistas de hielo, o sea, tratar de apoyar a los jóvenes que estaban estudiando, prepa sí. Entonces siempre habrá un sello propio, pero no necesariamente disruptivo, que en México eso nos ha hecho mucho daño. Por ello, continuidad con cambios. Sí, con tu propio estilo, además la realidad del mundo va a ser diferente también. Ahora, del proceso, ahorita que estamos viviendo interno, ¿es 100% confiable? Me quedan dudas sobre la encuesta Bueno, casa en por México casa. siempre tendremos dudas sobre cualquier proceso, por lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Creo que la primera elección, la única elección que yo me acuerdo en la historia de México que no se impugnó fue la de 1824, porque nos agarró de sorpresa, pero ya la de 28 empezó el lío. Entonces, yo diría que vamos a tener 5 encuestas, nos pidieron 2, en mi caso, en cada uno de nosotros, 4 personas, 4 candidatos o precandidatos, presentamos nuestras encuestas, de ahí van a sortear. Es decir, vería yo muy complicado que si quisiera hacer una cosa falsa, pues cuando todo el mundo va a estar encuestando esos días, lo veo improbable, ¿no? Francamente. Difícil no digo imposible. Se pueden pagar a muchos encuestadores. Andrés Manuel lo dijo en el 18, yo lo viví con él en la campaña del 18. Sí. Había encuestadores que decían, va ganando el PRI por no sé cuánto porcentaje. Han perdido credibilidad porque se volvieron un instrumento de propaganda. Bueno, el Estado de México acaba de ocurrir. Encuestadoras que se equivocaron por 10 puntos o más. Sí. Imagínate nada más. Escuché que ha mencionado que no está tan conforme en el tope de los gastos que ha habido. Pues yo creo que no ha habido hasta ahorita. En primer lugar, no es tope. Pues sí, no hay. Para empezar. Y segundo, no está muy claro el origen de los recursos de las diferentes actividades. He dicho eso porque creo que eso debilita al movimiento, más que me sirva a mí lo personal como candidato. Puedo no mencionarlo, hay a quien le importa. Pero al movimiento sí lo puede debilitar. ¿Por qué? Porque estás usando recursos a mayor escala y no está claro de dónde viene. Bien, licenciado, me gustaría entrar un poquito en temáticas que pues le interesan mucho a la gente. Yo creo que el principal es la seguridad y siempre he tenido la cuestión, ¿se puede en México combatir la inseguridad, el narcotráfico, que es yo creo que la principal? Yo creo que la inseguridad necesitas hacer 3 cosas al mismo tiempo, como todas las operaciones complejas. Yo fui jefe de seguridad de la ciudad, acabamos con los secuestros, se cayó el índice delictivo 40%, nos tomó una década. 3 cosas necesitas. Primera, necesitas que la economía de México crezca más del 2, porque si no el narco crece más rápido que tú, en términos económicos. Sí, sí, sí. Primer objetivo estratégico. Segundo objetivo estratégico, dotar de tecnología y del equipo necesario a la Guardia Nacional. Hay muchas tecnologías en el mundo hoy que se están desarrollando, que nos pueden aumentar 5 o 10 veces la potencia de tener un cuerpo a nivel nacional como el que ya tenemos. Eso es un gran logro, tenerlo. Antes no tendríamos. La tercera gran cuestión es investigación de los delitos y sanción de los delitos. Involucra a fiscalías y al Poder Judicial. Con todo esto que nos menciona, me gustaría postularle a lo mejor 2 sistemas, 2 ideas que han permeado en la población a nivel mundial últimamente.
Una, la de Nayib Bukele en El Salvador, que es un régimen de excepción, algo muy frontal, o en este caso a lo mejor algo más hacia la sociedad, como el abrazos no balazos. ¿En qué término, en qué punto más o menos? Yo creo que necesitas dos turbinas, que además lo hicimos en la Ciudad de México. Meterte a apoyar a los jóvenes. Ayer fui a una academia de música fantástica en Cuernavaca, era un centro de prostitución y de crimen. Ahora es una academia de música, es una cosa que no das crédito, se desplomó el índice delictivo, no con policía. Bueno, entonces hacer todo eso, mayores actividades, mayor inclusión, cohesión social, y el otro es que a quien viola la ley sí le apliques la ley, que no hay impunidad. Pero son las dos, no es esta o esta. No, tienes que hacer las dos, y lo hicimos aquí. Ahora el tema, yo soy del norte y de Tijuana específicamente, sí. El tema de la migración, del bordo, la relación con Estados Unidos, ¿cómo será? Usted en algún tiempo apoyó a Hillary Clinton, por ejemplo, y se habla de que Donald Trump puede volver a ser el presidente. ¿Cómo se imagina la relación México-Estados Unidos en el futuro inmediato? Pueden pasar muchas cosas, pero yo diría, migración, Estados Unidos necesita migrantes, ¿por qué? Porque su crecimiento demográfico es muy bajo. Entonces ya en punto 4, punto 3, quiere decir que una pareja no tiene 2 hijos, ya no tiene 1, tiene menos de 1 hijo en promedio. Entonces eso quiere decir que va a ser un país cada vez de mayor edad. ¿Por qué necesitan qué le va a pasar a DeSantis en Florida? En la histeria racista de que vamos a sacar a los migrantes. Está paralizada la construcción en Florida. No sé cuánto tiempo van a aguantar sus leyes. Pero lo que está creando es un estrés económico tremendo, porque todos los servicios, la agricultura, la construcción, el transporte, la alimentación, todo lo que son servicios allá dependen del migrante. ¿Por qué? Porque no tienes población local. Entonces, ¿qué va a suceder? Tienes un discurso en contra de los migrantes porque hay elecciones, fundado en el racismo, pero en la realidad necesitan millones de migrantes para mantener su economía funcionando. Claro. No hay otra solución. ¿Qué planteamos a la administración Biden? Oye, ¿por qué no haces esto por una vía regular? Pues mejor darles permiso, fija tus reglas, en vez de hacerlo subrepticiamente y que ustedes saben que de todas maneras va a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque hay una demanda de trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces, el gobierno Biden ya este año va a llegar pues unas 880,000 visas o permisos de este razonamiento que comparten con nosotros. Ahora, si gana un gobierno republicano, pues la vamos a tener más difícil, porque la tesis de ellos es la opuesta. La gran pregunta de los republicanos es ¿cómo vas a mantener la economía de tu país con un crecimiento demográfico de punto 3? Entonces, ¿quiénes van a ser tus principales adversarios? Los empresarios de Estados Unidos. Les paralizas la economía. Es demagogia. Ya voy a cambiar un poquito de tema. Leí en su libro un episodio que yo no tenía tan presente, que es la persecución que vivió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, usted y su familia. Sí. Hay mucha gente que se quedó con la sensación de castigo sobre expresidentes en algunas investigaciones. ¿Cómo será, en caso de que obviamente usted sea el candidato y después es presidente, cómo será su trato con los expresidentes después de este episodio que usted vivió? Bueno, mira, yo no soy una gente vengativa, ¿no? Ya he vivido tantas cosas, traiciones, persecuciones, de todo. Entonces, si no te llenas de amargura y te vuelves un tipo nada interesante y te obnubilas, ¿no ves? Pues habrá que ver, la fiscalía es una tarea de la fiscalía, hicimos fiscalía, las fiscalías sí las hicimos autónomas. Entonces, habrá que ver cuáles son las conclusiones de la Fiscalía General de la República. Eso no las conozco, para no darte una opinión superficial. Ajá. Sobre el caso de él o de otros expresidentes. O sea, también pasa el problema de los años, muchos temas jurídicos. Habrá que ver en qué están. Uno de los, tal vez, fantasmas de cierta manera que lo persigue mediáticamente es esta famosa línea 12 del metro. ¿Cree que es justo que se le relacione a esta situación? Creo que es muy fácil culparte de algo. Esa obra se hizo mediante un concurso internacional. Lo ganó ICA. ICA había hecho, si no mal recuerdo, 8 o 9 líneas. Se invitó a instituciones muy prestigiadas, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Politécnico, en fin, y se llevó a cabo la obra. La obra se certificó, se entregó sin observaciones. Es muy importante, Pepe. ¿Cuándo se entregó? Se entregó en julio del 13. Yo salí en el 12, en diciembre, y se tardó la administración entrante 6-7 meses en revisar todo. Todo lo revisaron. Muy bien. Al mes de julio, acta de entrega y recepción, no hay una sola observación. Pero ni una, ¿eh? Sí. Bueno. Pasan 9 años, viene un sismo, un mantenimiento que, bueno, ¿para qué te digo? Cómo está el metro. Vete al metro, vas a ver. No es que yo lo diga. Desgraciadamente es una cosa que habrá que invertir mucho dinero en el próximo gobierno. Y se desploma un tramo.
Entonces, lo que yo digo es, yo hice en mi tiempo, en mi momento, en esa obra, todo lo que debería de hacer. Y quienes lo construyeron, por ejemplo, la supervisión civil, de toda la obra civil, la hizo el ingeniero Alejandro Vázquez Vera, es Premio Nacional de Ingeniería y Premio de la Ciudad de México de Ingeniería 2019. Es un tipo que construyó 8 líneas. ¿Tú crees razonable que no haya revisado los pernos? Bueno, habría que preguntarle. ¿Le preguntaron? No, ni siquiera le han preguntado. Entonces, ¿a qué voy? No tengo toda la información de ahorita porque no me dan acceso, no tengo acceso, no se conoce. Pero lo que hicimos en su tiempo fue lo que había que hacer con las entes más competentes del país. Eran el equipo que hizo el metro, ellos hicieron la línea 12. Entonces, no haría algo diferente, porque es la pregunta que te debes de hacer. Hicimos algo mal, contratamos una empresa chafa, pusimos un ingeniero que no era, nada de eso. Entonces, se hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Ahora, esto es 9 años después. Sobre los aspirantes que actualmente se manejan a nivel nacional, me gustaría preguntarle, ¿invitaría a alguno, por ejemplo, a trabajar en su equipo? En dado caso ya de que Yo no tengo problema con nadie y sí podría invitarlos. Claro, el otro día dije a Claudia Sheinbaum, le podría decir, oye, vente a Gobernación, pues es una gente capaz. Adán Augusto habría que ver cuáles son sus aspiraciones, no he hablado con él, tampoco con Claudia, pero no tengo problema con nadie. Y cuando fue el caso que yo estuve en la jefatura de gobierno, pues invité a todo el mundo. Estuvieron, Martí Bates fue mi secretario de Desarrollo Social, Armando Quintero había sido presidente del PRD, fue el de Movilidad, Laura Velázquez fue de Economía. Entonces a cada quien se le reconoció su trabajo, no crees que eran mis amigos. Entonces pues yo creo que la política es así, tienes que invitar a otros, escuchar a otros, respetar a otros, de acuerdo a sus trayectorias. ¿Qué le parece el perfil de Xóchitl Gálvez? Alguien que la ubicábamos, ella decía, para Ciudad de México y de repente ahorita está contemplando Pues también a la presidencia. Vamos a ver, digo, está en su derecho, desde luego, ¿no? Sí, claro. Pues es una persona que tiene su trayectoria también, vamos a ver cómo evoluciona. No sé en qué vaya a terminar su proceso allá, porque ya ves que ha estado como muy turbulento, ¿no? Sí, claro. Tardío y turbulento, 2 T's. Por último, 2 puntos principales a los que le daría continuidad del actual gobierno y a lo mejor uno que haría un cambio o que reforzaría de diferente manera. Yo pienso que hay 2 cosas que el presidente dijo ahora en su discurso en el Zócalo, y coincido. Él fija 2 tareas principalísimas. Una es lo de seguridad y la violencia. Se ha ido avanzando, pero hay que profundizar. Okay. Y el otro es la creación del Sistema Universal de Salud, que es como una tarea gigante, ¿no? Sí. Ahora, ¿habría otras cosas que hacer? Sí. Elevar el nivel de nuestras universidades. Tenemos universidades 2.500 en el ranking internacional, promedio. ¿Por qué? Vamos para arriba, ¿no? Hay que hacer otros programas sociales, hay que hacer programas de inversión, hay que organizar por regiones las inversiones para que les podamos proporcionar agua, energía, todo lo que necesitan. No puedes atender a todos en todos lados al mismo tiempo. China sí lo hicieron por regiones. Nosotros hay que hacer lo mismo. Entonces, hay muchas cosas que hacer, pero esos dos focos, hay que ponerles especial atención. Perfecto. Muchísimas gracias.